El teléfono sonó a las 3 de la tarde de ese martes que cambió mi vida para siempre. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo que ya nadie vendría a compartir conmigo, cuando escuché esa risa que me heló la sangre. Era Norma, mi nuera, pero no me llamaba para preguntarme cómo estaba o si necesitaba algo. No, esta vez su voz tenía un tono diferente, cruel, lleno de una satisfacción que me revolvió el estómago. Berenice, me dijo con esa risa que parecía un cristal rompiéndose, ¿sabes qué acabo de hacer? Usé tu herencia para comprar mi casa en la playa. Sí, esos $500,000 que tanto cuidabas como si fueran oro. Ya están gastados, querida suegra. Me quedé en silencio, sintiendo como cada palabra se clavaba en mi pecho como dagas afiladas. Pero ella no había terminado. Siguió hablando con esa crueldad que solo puede venir de alguien que cree tener todo el poder en sus manos. Hugo y yo estamos aquí, brindando con champán en nuestra terraza que da al mar. ¿Puedes creerlo? Tu dinero nos compró este paraíso. Y lo mejor de todo es que nunca más verás ni un centavo de esa plata. Se acabó. Berenice, ya no eres necesaria en nuestras vidas. Cada palabra era como un martillo golpeando mi corazón. Esta mujer que había entrado a mi familia hace 8 años, que había comido en mi mesa, que había recibido mi cariño y mi apoyo, ahora me hablaba como si fuera su enemiga. Como si todos estos años de darle todo lo que tenía no hubieran significado nada para ella. Espero que entiendas que esto es solo negocios, continuó con esa voz fría que me daba escalofríos. Tú ya cumpliste tu función. Nos diste el dinero, criaste a mi marido, y ahora puedes retirarte tranquila. Nosotros seguiremos con nuestras vidas, sin que nos estorbes con tus consejos de vieja. Sentí como mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. 70 años vividos, 40 de ellos dedicados completamente a mi hijo Hugo después de que su padre muriera en ese accidente que nos cambió la vida. 40 años trabajando día y noche, ahorrando cada peso, negándome pequeños gustos para asegurarme de que él tuviera todo lo que necesitaba. ¿Sabes qué es lo más divertido de todo esto? Siguió Norma con esa crueldad que parecía no tener límites. Que fuiste tú misma quien me dio acceso a tu cuenta bancaria. Tú misma firmaste los papeles que me dieron poder sobre tu dinero. ¡Qué ingenua fuiste, Berenice! Su risa resonaba en mi oído como el sonido de algo quebrándose para siempre. Pero lo que más me dolía no era la traición del dinero, sino la frialdad con la que me hablaba, como si todos estos años de cariño y apoyo hubieran sido solo una actuación. Ah, y otra cosa, agregó, y pude escuchar cómo su voz se volvía aún más venenosa. Hugo está completamente de acuerdo conmigo. Él también piensa que ya es hora de que te hagas a un lado. De hecho, fue idea suya que te lo dijera de esta manera. Quería que supieras exactamente lo que pensamos de ti. Mis piernas casi me fallan al escuchar esas palabras. Mi Hugo, el niño que había cuidado cuando tenía fiebre, el adolescente al que había ayudado con sus tareas, el joven al que había apoyado en sus estudios universitarios, ¿realmente había planeado esto junto con su esposa? Somos una familia joven, Berenice. Tú ya perteneces al pasado. Tu época se terminó, y nosotros tenemos derecho a vivir nuestras vidas sin que una vieja amargada nos esté recordando constantemente lo que debemos hacer. La línea se cortó con un clic seco que resonó en mi cocina vacía como un disparo. Me quedé allí parada, con el teléfono en la mano, sintiendo como el silencio me envolvía como una manta pesada. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse completamente. Caminé lentamente hasta mi silla favorita, esa donde solía sentarme a coser la ropa de Hugo cuando era pequeño. Mis manos aún temblaban, pero no de miedo o de tristeza. Había algo más. Algo que ni yo misma podía explicar completamente. Miré hacia la mesa del comedor, donde todavía tenía puesta la vajilla para 2 personas. Había estado esperando que Hugo viniera a almorzar, como hacía todos los martes. Pero ahora entendía que esa tradición también había llegado a su fin. Pero entonces, algo extraño pasó. En lugar de llorar, en lugar de gritar o de sentir esa desesperación que Norma esperaba que sintiera, una calma profunda se apoderó de mí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Porque había algo que Norma no sabía, algo que la iba a sorprender más de lo que ella jamás podría imaginar. Algo que cambiaría completamente el final de esta historia que ella creía ya tener escrita. Me levanté de la silla con una determinación que no había sentido en años. Caminé hasta la ventana de mi sala,
desde donde podía ver el jardín que había cuidado durante tantos años, las flores que había plantado con mis propias manos, los árboles que había visto crecer junto con mi hijo. Pero ella no sabía lo que yo estaba a punto de hacer. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi silla favorita recordando cómo había llegado hasta este momento. La memoria es algo extraño cuando tienes 70 años. A veces olvidas dónde pusiste las llaves, pero recuerdas con perfecta claridad el día que cambió tu vida para siempre. Fue un martes, igual que hoy, pero hace 40 años. Hugo tenía apenas 10 años cuando recibí esa llamada del hospital que me partió el alma en dos. Mi esposo había tenido un accidente en la fábrica. Una máquina había fallado, y él, que siempre fue tan cuidadoso, tan responsable, no pudo escapar a tiempo. Recuerdo haber corrido al hospital con Hugo agarrado de mi mano, sus ojos grandes y asustados preguntándome una y otra vez dónde estaba papá. No sabía qué decirle. Yo misma no entendía cómo la vida podía cambiar tan rápidamente, como en un segundo podías tener una familia completa y al siguiente quedar completamente sola con un niño que dependía totalmente de ti. Los médicos me dijeron que había sido instantáneo, que no había sufrido. Pero yo sí sufrí. Sufrí cada día durante los primeros años, tratando de ser madre y padre a la vez, trabajando en 3 empleos diferentes para poder pagar la casa, la comida, la escuela de Hugo. Me levantaba a las 5 de la mañana para limpiar oficinas, después corría a casa para preparar el desayuno y llevar a Hugo al colegio, luego iba a trabajar en una tienda hasta las 3, y por las tardes cosía ropa para las vecinas. Durante esos años no existía el cansancio, no existía el descanso. Solo existía Hugo y la necesidad de darle todo lo que su padre ya no podría darle. Vendí joyas que había heredado de mi madre, vendí muebles que habíamos comprado con tanto amor cuando nos casamos, vendí todo lo que no fuera absolutamente necesario para nuestra supervivencia. Pero nunca me quejé delante de él. Nunca dejé que viera mis lágrimas cuando pagaba las cuentas y veía que el dinero no alcanzaba. Nunca le conté sobre las noches que me quedaba despierta calculando y recalculando los gastos, tratando de encontrar la manera de que pudiera seguir estudiando, de que tuviera las mismas oportunidades que los otros niños. Cuando Hugo cumplió 15 años, conseguí un trabajo mejor en una oficina. El sueldo era más estable y finalmente podíamos respirar un poco. Fue entonces cuando empecé a ahorrar en serio, peso por peso, centavo por centavo. Cada mes apartaba una cantidad fija en una cuenta especial que había abierto solo para su futuro. «Mamá, no necesitas trabajar tanto», me decía Hugo cuando llegaba cansada por las noches. Pero yo sabía que sí necesitaba hacerlo. Sabía que cada hora extra de trabajo era una hora menos de preocupación para su futuro. Los años pasaron volando. Hugo se graduó del colegio con las mejores calificaciones, entró a la universidad para estudiar ingeniería, se convirtió en un hombre educado y responsable. Yo estaba tan orgullosa del que sentía que mi corazón iba a explotar de felicidad cada vez que alguien me hablaba de lo inteligente y trabajador que era mi hijo. Cuando tenía 25 años, conoció a Norma. Al principio me cayó bien. Era bonita, educada, parecía quererlo mucho. Hugo estaba enamorado como nunca lo había visto, y eso me hacía feliz. Después de tantos años de sacrificio, verlo sonreír de esa manera me llenaba el alma. Se casaron 2 años después en una ceremonia pequeña pero hermosa. Yo pagué la mayor parte de los gastos porque quería que fuera perfecto para ellos. Norma llevaba un vestido color marfil que la hacía verse como una princesa, y Hugo no podía dejar de mirarla con esos ojos llenos de amor. Durante los primeros años de matrimonio, nuestra relación fue buena. Norma me visitaba, me ayudaba con las compras, me contaba sobre sus planes. Yo pensaba que finalmente tenía la hija que nunca había podido tener. Incluso empecé a tejer ropita de bebé, esperando el día en que me convertirían en abuela. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Cuando venían a almorzar, Norma siempre tenía alguna queja, que la comida estaba muy salada, que hacía mucho calor en mi casa, que mis muebles eran muy antiguos. Al principio pensé que eran solo comentarios sin importancia, pero después me di cuenta de que había algo más profundo. Hugo también empezó a cambiar. Ya no me contaba sobre su trabajo con el mismo entusiasmo de antes. Cuando le preguntaba sobre sus planes, me daba respuestas cortas y cambiaba de tema rápidamente. Era como si estuviera construyendo una pared entre nosotros, ladrillo por ladrillo. Hace 2 años, cuando cumplí 68, Hugo me sugirió que le diera poder sobre mi cuenta bancaria.
Es solo por precaución, mamá, me dijo. Si te pasa algo, será más fácil para mí ayudarte con los trámites. Norma estaba sentada a su lado, asintiendo con la cabeza y sonriendo de una manera que ahora, recordándolo, me parece falsa. Yo confié. Confié porque era mi hijo, porque pensé que después de todos los sacrificios que había hecho por él, jamás me haría daño. Firmé los papeles sin leer toda la letra pequeña, sin imaginar que estaba entregando el control total de todo lo que había trabajado durante 40 años. Los últimos meses, las visitas prácticamente desaparecieron. Hugo me llamaba de vez en cuando, pero sus conversaciones eran frías, distantes. Norma nunca se ponía al teléfono. Cuando les preguntaba si podía visitarlos en su apartamento, siempre tenían alguna excusa. Estaban muy ocupados, tenían planes, la casa estaba en reparaciones. Ahora, sentada en mi silla, entendía finalmente lo que había estado pasando. Todos estos meses habían estado planeando esto. Todos estos meses me habían estado mintiendo, esperando el momento perfecto para tomar mi dinero y desaparecer de mi vida. Pero lo que ellos no sabían, lo que Norma no había imaginado cuando me llamó para humillarme, era que yo también tenía mis secretos. Al día siguiente, decidí que era hora de actuar. Me levanté temprano, como siempre había hecho durante todos estos años, y me preparé un café mientras ordenaba mis pensamientos. La casa estaba en silencio, pero mi mente nunca había estado más clara. Tenía una misión que cumplir, y no iba a dejar que las emociones me detuvieran. Después del desayuno, fui hasta mi habitación y abrí el cajón de mi mesa de noche. Allí, guardado entre cartas viejas y fotografías amarillentas, estaba el sobre que había estado esperando el momento adecuado para abrir. Mi esposo me lo había dado pocos días antes de morir, con instrucciones muy específicas de que solo lo abriera si alguna vez me encontraba en una situación desesperada. Berenice, me había dicho con esa voz débil pero firme que tenía en sus últimos días, este sobre contiene información que puede salvarte si algún día las cosas se ponen difíciles. Pero prométeme que solo lo usarás si realmente no tienes otra opción. Durante 40 años, ese sobre había permanecido cerrado. Había pasado por momentos económicos difíciles, había enfrentado gastos inesperados, había tenido que tomar decisiones financieras complicadas, pero nunca había sentido que fuera el momento de abrirlo. Hasta ahora. Con manos temblorosas, rompí el sello y saqué los documentos que había adentro. Lo que vi me dejó sin aliento. Eran escrituras de propiedades que ni siquiera sabía que existían. Mi esposo había comprado terrenos en las afueras de la ciudad años antes de morir, terrenos que ahora, según los documentos, valían una fortuna debido al desarrollo urbano que había ocurrido en esa zona. Pero eso no era todo. También había una carta, escrita con la letra cuidadosa de mi esposo, explicándome que había abierto una cuenta bancaria secreta a mi nombre, una cuenta que había estado acumulando intereses durante todos estos años. Los números que veía en los papeles me parecían irreales. Hablaban de millones, no de miles. Mi querida Berenice, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que has llegado a un punto en tu vida donde necesitas saber la verdad. Durante nuestro matrimonio, nunca te conté sobre estas inversiones porque quería que vivieras tranquila, sin preocuparte por dinero. Pero siempre supe que algún día podrías necesitar esta seguridad. La carta continuaba explicando que él había invertido secretamente parte de su sueldo en bienes raíces y acciones, trabajando con un asesor financiero de confianza llamado Tadeo, quien había estado manejando estas inversiones durante décadas. Al final de la carta, había un número de teléfono y una nota: llama a Tadeo. Él te explicará todo. Me quedé sentada en mi cama durante varios minutos, tratando de procesar esta información. Mi esposo, el hombre que había conocido y amado durante tantos años, había guardado este secreto para protegerme. Había planeado todo esto pensando en mi bienestar, incluso después de su muerte. Con el corazón latiendo fuertemente, marqué el número que aparecía en la carta. La voz que me respondió era cálida y profesional. Oficina del licenciado Tadeo Mendoza, ¿en qué puedo ayudarla? Soy Berenice Hernández, dije con voz temblorosa. Creo que mi esposo trabajaba con el licenciado Mendoza hace muchos años. Hubo una pausa, y luego escuché una exclamación de sorpresa. Señora Berenice, he estado esperando su llamada durante 40 años. Su esposo me dijo que algún día usted me contactaría cuando fuera necesario. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Tenemos mucho de qué hablar. Esa tarde,
Me vestí con mi mejor vestido color verde oliva y tomé un taxi hasta el centro de la ciudad. La oficina del licenciado Tadeo estaba en un edificio elegante que me intimidó un poco, pero cuando llegué, él me recibió con una sonrisa amable que me tranquilizó inmediatamente. Era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y ojos bondadosos que me recordaron a mi esposo. Me ofreció café y me senté frente a su escritorio, todavía sin poder creer completamente lo que estaba viviendo. Su esposo era un hombre muy inteligente y previsivo, me dijo mientras abría una carpeta gruesa con mi nombre. Durante los años que trabajé con él, siempre me habló de usted con tanto amor y respeto. Me decía que usted era la mujer más fuerte que conocía, pero que también era muy noble y confiada. Tadeo me explicó que las propiedades que mi esposo había comprado ahora valían más de $3 millones. La cuenta bancaria secreta tenía otros 2 millones. Pero lo más importante era que todo esto había estado protegido legalmente durante todos estos años, y ninguna persona, incluyendo a Hugo, tenía acceso a estos fondos. Su esposo me dio instrucciones muy específicas, continuó Tadeo. Me dijo que si alguna vez usted se encontraba en una situación donde alguien tratara de aprovecharse de su bondad, yo debía ayudarla a proteger sus verdaderos bienes. ¿Está usted en esa situación ahora, señora Berenice? Le conté todo lo que había pasado con Norma y Hugo, cómo habían tomado los $500,000 que tenía en mi cuenta regular, cómo me habían humillado y abandonado pensando que me habían dejado sin nada. Tadeo escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé de hablar, se recostó en su silla y me miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Su esposo me advirtió que esto podría pasar, me dijo. Me explicó que a veces las personas que más amamos son las que más pueden lastimarnos, especialmente cuando hay dinero de por medio. Pero también me dijo que usted tenía un corazón tan grande que siempre buscaría la manera de perdonar y enseñar, en lugar de simplemente castigar. Me entregó una carpeta con todos los documentos que necesitaba para acceder a mis verdaderos bienes. También me explicó que podía recuperar fácilmente los $500,000 que habían tomado de mi cuenta regular, ya que la transferencia había sido fraudulenta según las leyes bancarias. Pero antes de hacer cualquier movimiento legal, me dijo Tadeo, quiero que piense bien qué es lo que realmente quiere lograr con todo esto. Su esposo me dijo que usted no era una persona vengativa, sino alguien que siempre buscaba la manera de convertir el dolor en aprendizaje. Salí de esa oficina con la cabeza dándome vueltas, pero también con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Ahora entendía por qué mi esposo había guardado este secreto. No se trataba solo de dinero, se trataba de darme las herramientas para enfrentar cualquier situación difícil que pudiera presentarse en mi vida. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, comencé a planear mi próximo movimiento. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Y sobre todo, se trataba de enseñar a mi hijo y a mi nuera una lección que jamás olvidarían. Los siguientes días fueron como vivir en dos mundos completamente diferentes. Por fuera, mantenía mi rutina normal, me levantaba temprano, hacía mi café, leía el periódico, regaba las plantas del jardín. Pero por dentro, mi mente trabajaba constantemente, planeando cada movimiento con la precisión de un relojero suizo. Tadeo me había explicado que recuperar los $500,000 sería relativamente sencillo desde el punto de vista legal, pero que debíamos ser estratégicos sobre cuándo y cómo hacerlo. El momento es crucial, me había dicho. Si actuamos demasiado rápido, no aprenderán la lección. Si esperamos demasiado, el daño emocional para usted podría ser irreversible. Decidimos esperar hasta que Hugo y Norma intentaran hacer el pago final de la casa. Según los documentos que Tadeo había conseguido investigar, habían dado solo un enganche y tenían 30 días para completar la transacción. Era el momento perfecto para que se dieran cuenta de que el dinero que creían tener ya no estaba disponible. Mientras tanto, yo tenía que actuar como si realmente estuviera devastada por su traición. No fue difícil, porque parte de mí sí estaba devastada, no por el dinero, sino por descubrir hasta dónde habían llegado las personas que más amaba en el mundo. El jueves por la mañana, decidí dar un paso más en mi plan. Llamé a Sofía, mi amiga de toda la vida, la única persona en quien podía confiar completamente. Sofía había sido testigo de todos mis sacrificios durante los años difíciles. Había visto cómo me mataba trabajando para darle lo mejor a Hugo. Sofía, le dije cuando contestó el teléfono, necesito que me hagas un favor muy importante, pero antes tienes que prometerme que esto queda entre nosotras. Ay, Berenice, me estás asustando.
¿Qué está pasando? Le conté toda la historia, desde la llamada cruel de Norma hasta el descubrimiento de la herencia secreta de mi esposo. Sofía se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. No puedo creerlo, me dijo finalmente. Después de todo lo que hiciste por ese muchacho. Después de todos los sacrificios que hiciste. ¿Cómo pudo hacerte esto? Por eso necesito tu ayuda, le expliqué. Quiero que vayas a visitarlos como si fueras a consolarme. Diles que estoy muy enferma, que no puedo levantarme de la cama desde que me llamaron. Quiero saber exactamente qué están pensando, qué están planeando. Sofía aceptó inmediatamente. Conocía a Hugo desde que era niño, había estado presente en cumpleaños y graduaciones, había visto crecer nuestra familia. También se sentía traicionada por lo que habían hecho. 2 días después, Sofía me llamó con información que me rompió el corazón aún más. Había ido a visitarlos a su apartamento, fingiendo estar preocupada por mi estado de salud. Berenice, no vas a creer lo que escuché, me dijo con voz indignada. Norma estaba presumiendo a sus amigas por teléfono sobre la casa nueva. Les contaba con lujo de detalles cómo había convencido a Hugo de que era hora de tomar el dinero de su madre. Les decía que tú eras una vieja tonta que había guardado dinero toda la vida sin saber disfrutarlo. Pero lo que más me dolió fue lo que me contó sobre Hugo. Cuando Sofía le preguntó si no se sentía mal por haberme dejado sin dinero, él simplemente se encogió de hombros y dijo, ella ya vivió su vida. Ahora es nuestro turno de vivir la nuestra. Y algo más, agregó Sofía con voz temblorosa, Norma me dijo que están planeando mudarse a otra ciudad después de comprar la casa. Van a cortar todo contacto contigo, Berenice. Quieren empezar una vida nueva donde nadie sepa que tienen una suegra. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. No por el dinero, sino por la pérdida de mi hijo. El niño que había criado con tanto amor se había convertido en un extraño que podía abandonarme sin remordimiento alguno. Pero al día siguiente, me sequé las lágrimas y continué con mi plan. Tadeo me había conseguido los números de teléfono del banco donde Hugo y Norma habían solicitado el préstamo, y también de la inmobiliaria donde estaban comprando la casa. Era hora de poner las cartas sobre la mesa. Primero llamé al banco. Expliqué la situación a un supervisor, mostrándole la documentación que probaba que la transferencia había sido fraudulenta. El banco inmediatamente congeló los fondos y programó una investigación formal. Señora, me dijo el supervisor, entendemos que esta debe ser una situación muy dolorosa para usted. Podemos recuperar su dinero, pero esto significa que cualquier transacción que sus familiares hayan planificado usando estos fondos será rechazada. Eso es exactamente lo que quiero que pase, le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Luego llamé a la inmobiliaria. El agente que estaba manejando la venta de la casa me confirmó que Hugo y Norma tenían programado hacer el pago final el viernes de esa semana. Les expliqué que había un problema legal con los fondos que estaban planificando usar. Entiendo su preocupación, me dijo el agente, pero a menos que tengamos una orden judicial o una comunicación oficial del banco, no podemos cancelar la transacción. La tendrán muy pronto, le aseguré. El miércoles por la noche, Tadeo me visitó en casa para revisar los últimos detalles. Traía una carpeta llena de documentos legales y una expresión seria que me tranquilizó. Sabía que estaba en buenas manos. Todo está listo, me dijo mientras revisábamos los papeles. El banco ha confirmado que van a rechazar el pago cuando Hugo y Norma intenten hacerlo el viernes. La inmobiliaria ha sido notificada oficialmente sobre la situación legal de los fondos. Y he preparado toda la documentación necesaria para que usted recupere su dinero completamente. ¿Y después qué pasa?, le pregunté. Después, señora Berenice, usted decide qué quiere hacer. Legalmente, podría presentar cargos criminales contra ellos por fraude. Podría demandarlos civilmente por daños emocionales. O podría simplemente recuperar su dinero y seguir adelante con su vida. Me quedé pensando en esas opciones durante varios minutos. Tadeo parecía entender mi conflicto interno, porque agregó suavemente, su esposo me dijo una vez que usted era la persona más sabia que conocía, no porque siempre supiera las respuestas, sino porque siempre sabía hacer las preguntas correctas. ¿Cuál sería la pregunta correcta en este caso?, le pregunté. Tal vez la pregunta no es qué castigo merecen ellos, sino que necesitan aprender.
Y tal vez la pregunta más importante es qué tipo de persona quiere usted ser después de todo esto. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en las palabras de Tadeo. Recordé todas las lecciones que había tratado de enseñarle a Hugo durante su infancia, la importancia de la honestidad, el valor del trabajo duro, el significado del respeto hacia los demás. Evidentemente, esas lecciones no habían llegado a su corazón de la manera que yo esperaba. Pero tal vez todavía había tiempo. Tal vez esta crisis podía convertirse en una oportunidad para enseñarle algo que las palabras nunca habían logrado transmitir. El jueves por la mañana tomé mi decisión final. No se trataba de venganza, se trataba de redención. No solo la redención de Hugo y Norma, sino también la mía propia. Había fallado como madre en algún punto del camino, y ahora tenía la oportunidad de corregir ese error. Llamé a Tadeo y le dije exactamente lo que quería hacer. Él escuchó mi plan en silencio, y cuando terminé de hablar, se quedó callado durante unos segundos. Es un plan arriesgado emocionalmente, me dijo finalmente. Podría funcionar, pero también podría lastimarla aún más. ¿Está segura de que quiere tomar este camino? Estoy segura, le respondí. Mi esposo me dejó estas herramientas no solo para protegerme, sino para que pudiera proteger a nuestra familia. Y eso incluye proteger a Hugo de sí mismo. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Era el día en que todo cambiaría para siempre. El viernes amaneció con un cielo gris que parecía reflejar perfectamente el estado de mi alma. Me levanté más temprano de lo usual, no porque tuviera que hacer algo específico, sino porque sabía que ese día marcaría un antes y un después en la historia de mi familia. Era el día en que Hugo y Norma descubrirían que su plan perfecto tenía una falla que nunca imaginaron. Desayuné en silencio, mirando por la ventana de mi cocina hacia el jardín que había cuidado con tanto amor durante tantos años. Las flores que había plantado seguían ahí, hermosas e indiferentes al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Me pregunté si yo tendría la misma fortaleza que ellas para sobrevivir a lo que venía. A las 10 de la mañana, Tadeo me llamó para confirmar que todo estaba en su lugar. El banco había sido notificado, la inmobiliaria tenía todos los documentos legales, y los fondos de Hugo y Norma habían sido oficialmente congelados. La cita para el pago final de la casa estaba programada para las 3 de la tarde. ¿Cómo se siente, señora Berenice?, me preguntó Tadeo con esa voz amable que ya me había acostumbrado a escuchar. Como una madre que está a punto de ver a su hijo caerse, pero que sabe que es la única manera de que aprenda a caminar correctamente, le respondí. Su esposo estaría orgulloso de la mujer en la que se convirtió, me dijo, y esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba para continuar. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Traté de mantenerme ocupada limpiando la casa, organizando cajones, haciendo cualquier cosa que mantuviera mis manos ocupadas y mi mente distraída. Pero cada vez que miraba el reloj, sentía como si el tiempo se hubiera detenido. A las 2:30, mi teléfono sonó. Era Sofía, que había estado monitoreando la situación desde su casa, que estaba cerca del banco donde Hugo y Norma tenían que hacer el pago. Berenice, acaban de llegar al banco, me dijo en voz baja, como si fuera una espía en una película. Los vi entrar hace 5 minutos. Norma llevaba un vestido color rosa muy elegante y una sonrisa enorme. Hugo parecía nervioso, pero también emocionado. No tienen ni idea de lo que les espera. Me quedé en silencio, imaginando la escena. Mi hijo, el niño que había cuidado cuando tenía pesadillas, ahora estaba a punto de vivir la pesadilla más grande de su vida adulta. Y yo era la responsable de lo que estaba por suceder. «Berenice, ¿estás ahí?», preguntó Sofía. «Sí, estoy aquí. Gracias por mantenerte al pendiente. Ahora solo queda esperar». 30 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía, pero que intuí inmediatamente quién era. «Mamá», la voz de Hugo sonaba quebrada, confundida, desesperada. Era la primera vez que me llamaba desde aquella conversación cruel de Norma hace una semana. «Hola, Hugo», le respondí con una voz tranquila que contrastaba completamente con la tormenta que sentía en mi pecho. «Mamá, ha pasado algo terrible. Fuimos al banco para hacer el pago de la casa, pero nos dijeron que no hay dinero en la cuenta. Dicen que los fondos han sido congelados por una investigación de fraude. No entiendo qué está pasando». Podía escuchar a Norma gritando en el fondo,
hablando con alguien del banco, su voz llena de una histeria que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado días antes. ¿Fraude?, pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Qué tipo de fraude? No lo sé, mamá. El supervisor del banco dice que alguien reportó que el dinero fue transferido sin autorización apropiada. Dice que hay una investigación en curso y que los fondos no pueden ser liberados hasta que se resuelva. Hugo parecía genuinamente confundido, y por un momento sentí una punzada de dolor al darme cuenta de que tal vez él realmente no había entendido completamente lo que estaba haciendo cuando firmó los papeles para acceder a mi dinero. ¿Y qué va a pasar con la casa?, le pregunté. No lo sé, su voz se quebró completamente. El agente de la inmobiliaria dice que si no podemos hacer el pago hoy, perdemos el enganche que ya dimos. Son $50,000, mamá. Todo nuestro ahorro. Podía escuchar que estaba llorando, y mi corazón de madre se rompió un poco más. Pero sabía que tenía que mantenerme firme. Esta era la lección más importante que podía enseñarle. Lo siento mucho, hijo, le dije. Ojalá pudiera ayudarte, pero como sabes, Norma me dijo que ya no tengo dinero. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía imaginar a Hugo procesando mis palabras, recordando la conversación cruel que su esposa había tenido conmigo. Mamá, sobre eso, yo quería explicarte. No hay nada que explicar, Hugo. Norma fue muy clara. Me dijo que ya no me necesitaban, que era hora de que me hiciera a un lado. Pero mamá, yo nunca. ¿Nunca qué, Hugo? ¿Nunca estuviste de acuerdo? ¿Nunca firmaste los papeles que le dieron acceso a mi cuenta? ¿Nunca pensaste que era buena idea tomar el dinero que ahorré durante 40 años? El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo sabía que no podía negar nada de lo que le estaba diciendo. Mamá, por favor, su voz era apenas un susurro. Necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda?, repetí, sintiendo como la ironía de la situación me dolía en el alma. Pero si según Norma, yo ya cumplí mi función. Según ella, ya no soy necesaria en sus vidas. Norma estaba enojada cuando dijo esas cosas. No las decía en serio. Ah, ¿no? ¿Y tú estabas enojado también cuando le diste permiso para hablarme de esa manera? ¿Estabas enojado cuando decidiste que era hora de tomar mi dinero sin siquiera decirme para qué lo ibas a usar? Hugo comenzó a llorar abiertamente. Era un sonido que no había escuchado desde que era un niño pequeño, y me partió el corazón de maneras que no sabía que eran posibles. Mamá, cometimos un error. Un error terrible. Por favor, perdónanos. Los errores tienen consecuencias, Hugo. Es algo que traté de enseñarte cuando eras niño, pero tal vez no fui lo suficientemente clara. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, y su desesperación era palpable. No lo sé, hijo. Tal vez deberían llamar a un abogado. O tal vez deberían pensar en cómo van a vivir ahora que han perdido sus ahorros. Pero mamá, nosotros no tenemos a nadie más. Yo tampoco tengo a nadie más, le respondí. Pero aparentemente eso no importaba cuando decidieron que ya no me necesitaban. Podía escuchar a Norma gritando más fuerte en el fondo, y luego el sonido de Hugo tratando de calmarla. Después escuché pasos rápidos y la voz de Norma se acercó al teléfono. «Berenice», gritó con una furia que me hizo alejar el teléfono de mi oreja. «Tú hiciste esto. Tú fuiste quien reportó el fraude». «No sé de qué me hablas, Norma», le respondí con una calma que la enfureció aún más. «No te hagas la inocente. Sabemos que fuiste tú. Nadie más tenía acceso a esa información». «Si realmente hubiera sido yo», le dije lentamente, «sería porque alguien tomó mi dinero sin mi permiso real. Pero según tú, yo te di acceso voluntariamente. No es así». La línea se quedó en silencio por unos segundos. Norma se había dado cuenta de que acababa de contradecirse a sí misma. «Esto no va a quedarse así», me dijo finalmente, pero su voz había perdido gran parte de su arrogancia anterior. «Tienes razón», le respondí. «Esto definitivamente no va a quedarse así». Colgué el teléfono y me senté en mi silla favorita, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. La primera parte de mi plan había funcionado perfectamente. Hugo y Norma habían aprendido que las acciones tienen consecuencias. Pero sabía que esto era solo el comienzo.
Lo que realmente importaba no era el castigo, sino lo que venía después. Ahora tenía que esperar a ver si eran capaces de aprender algo de esta experiencia, o si simplemente iban a culpar a todos los demás por su situación. Una hora después, Sofía me llamó nuevamente. Berenice, los vi salir del banco. Norma parecía devastada, y Hugo. Ay, mija, Hugo parecía como si hubiera visto un fantasma. Se fueron en su carro, pero Norma iba gritando tanto que podía escucharla desde la acera. ¿Y ahora qué crees que van a hacer?, le pregunté. Sinceramente, no lo sé. Pero algo me dice que esto no ha terminado. Conociendo a Norma, va a tratar de encontrar alguna manera de culparte por todo esto. Sofía tenía razón. Conocía lo suficiente a Norma para saber que no iba a aceptar la responsabilidad por lo que había pasado fácilmente. Pero eso también era parte de mi plan. A veces, para que alguien realmente cambie, tiene que tocar fondo completamente. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé despierta pensando en mi hijo, en la expresión que debía haber tenido cuando se dio cuenta de que había perdido todo. Me pregunté si algún día podría perdonarme por haberle enseñado esta lección de una manera tan dolorosa. Pero también pensé en mi esposo, y en las palabras que Tadeo me había dicho sobre ser el tipo de persona que quería ser después de todo esto. Sabía que él habría estado orgulloso de mi fortaleza, pero también sabía que habría querido que encontrara una manera de convertir este dolor en algo constructivo. El sábado por la mañana, mi plan entraría en su segunda fase. El sábado amaneció con un sol radiante que contrastaba completamente con la oscuridad que sabía que Hugo y Norma debían estar sintiendo. Me levanté con una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo, sabiendo que los eventos de ese día determinarían si mi plan realmente funcionaría o si había perdido a mi hijo para siempre. Mientras preparaba mi café matutino, el teléfono sonó. Era apenas las 7 de la mañana, demasiado temprano para una llamada social. Cuando vi el nombre de Hugo en la pantalla, supe inmediatamente que algo había cambiado desde nuestra conversación del día anterior. ¿Mamá? Su voz sonaba completamente diferente. Ya no había desesperación, sino una especie de resignación fría que me preocupó aún más que sus lágrimas del día anterior. Buenos días, Hugo, le respondí, manteniendo mi tono neutral. Mamá, Norma y yo hemos estado hablando toda la noche. Hemos tomado una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Vamos a demandar al banco por negligencia. Y también vamos a presentar una denuncia contra ti por manipulación financiera de una persona mayor. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había esperado muchas reacciones posibles, pero no esta. No que mi propio hijo tratara de presentar cargos criminales contra mí. Entiendo, le dije, luchando por mantener mi voz estable. ¿Y cómo planean probar que yo manipulé algo? Norma dice que tienes que haber mentido sobre tu condición mental cuando firmaste los papeles que nos dieron acceso a tu cuenta. Dice que una persona en su sano juicio no haría lo que tú hiciste. ¿Te refieres a recuperar mi propio dinero? ¿Te refieres a arruinarnos después de hacernos creer que podíamos contar contigo?, replicó con una amargura que nunca había escuchado en su voz. Hugo, yo nunca les dije que podían tomar mi dinero para comprar una casa. Ustedes simplemente lo tomaron y me informaron después del hecho. Pero tú nos diste acceso a la cuenta. Les di acceso para emergencias, no para que compraran propiedades de lujo. Hubo un silencio largo, y luego escuché la voz de Norma en el fondo, diciéndole algo que no pude entender. Cuando Hugo volvió a hablar, su tono era aún más frío. El abogado que consultamos dice que tenemos un caso sólido. Dice que lo que hiciste constituye abuso emocional y manipulación financiera. ¿Qué abogado?, pregunté, genuinamente curiosa. Gaspar Mendoza. Dice que conoce casos similares y que puede ayudarnos a recuperar nuestro dinero. El apellido me sonó familiar, y después de un momento me di cuenta de por qué. Tadeo me había mencionado que tenía un hermano menor que también era abogado, pero que se especializaba en casos más cuestionables. Entiendo, le dije. ¿Y cuándo planean proceder con esta demanda? El lunes por la mañana. Gaspar dice que entre más rápido actuemos, mejores son nuestras posibilidades. Hugo, antes de que hagas esto, quiero que pienses en algo. ¿Realmente crees que yo soy el tipo de persona que le haría daño a su propio hijo intencionalmente? Sinceramente, mamá, ya no sé qué creer. La mujer que me crió nunca habría hecho algo así.
Tienes razón, le respondí. La mujer que te crió nunca habría tenido que hacer algo así, porque habría criado a un hijo que jamás le habría robado a su propia madre. La línea se cortó con un clic seco. Hugo había colgado. Me quedé sentada en mi cocina durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Mi plan había funcionado demasiado bien. En lugar de aprender la lección, Hugo y Norma habían decidido doblar la apuesta y atacarme legalmente. Inmediatamente llamé a Tadeo. Necesitaba saber exactamente en qué terreno legal me encontraba y qué podía esperar de esta nueva amenaza. Buenos días, señora Berenice, me saludó Tadeo con su voz amable de siempre. ¿Cómo se siente después de lo que pasó ayer? Confundida, le respondí honestamente. Hugo acaba de llamarme para decirme que van a demandarme y a presentar cargos criminales por manipulación financiera. Hubo una pausa, y luego escuché lo que definitivamente sonaba como una risa contenida. ¿Se está riendo?, le pregunté. Lo siento, señora Berenice, pero sí, me estoy riendo un poco. Por casualidad le dijeron el nombre del abogado que los está asesorando. Gaspar Mendoza. Ah, mi hermano menor. Debí haberlo imaginado. ¿Su hermano? Sí. Gaspar siempre ha tenido diferentes estándares éticos que los míos. Se especializa en casos que los abogados más serios no tocarían. Pero en este caso, me temo que le está dando esperanzas falsas a su hijo y a su nuera. Tadeo me explicó que no tenían absolutamente ningún caso legal contra mí. Yo era la propietaria legítima del dinero, había recuperado mis propios fondos a través de canales completamente legales, y tenía documentación completa que probaba que la transferencia original había sido hecha bajo pretextos falsos. Pero lo más importante, agregó, es que tenemos evidencia de la llamada que su nuera le hizo, donde claramente admite haber tomado el dinero sin su verdadero consentimiento. Evidencia de la llamada. Recuerda que cuando me pidió ayuda, una de las primeras cosas que hice fue instalar un sistema de grabación en su teléfono para protegerla legalmente. Esa llamada donde Norma se jacta de haber usado su herencia está completamente grabada y puede ser usada como evidencia en cualquier procedimiento legal. Me sentí aliviada, pero también preocupada. Eso significa que Hugo y Norma van a meterse en problemas legales serios. Solo si usted decide presentar cargos contra ellos. Pero mi recomendación es que esperemos a ver qué hace Gaspar antes de tomar cualquier acción. El resto del fin de semana pasó en una calma tensa. No recibí más llamadas de Hugo, pero Sofía me mantuvo informada sobre los movimientos de la pareja. Aparentemente, habían estado visitando a varios abogados durante el fin de semana, tratando de encontrar a alguien que les dijera lo que querían escuchar. El lunes por la mañana, como había prometido Hugo, recibí una llamada de Gaspar Mendoza. Su voz era sorprendentemente similar a la de su hermano, pero tenía un tono agresivo que me puso inmediatamente en guardia. Señora Berenice, soy el abogado Gaspar Mendoza. Represento a su hijo Hugo y a su nuera Norma en el caso de manipulación financiera que han decidido presentar contra usted. Buenos días, le respondí simplemente. Quiero ofrecerle la oportunidad de resolver este asunto fuera de los tribunales. Si usted devuelve voluntariamente los $500,000 que retiró fraudulentamente de la cuenta bancaria, mis clientes están dispuestos a no presentar cargos criminales. Fraudulentamente, repetí. ¿Cómo puede ser fraudulento que yo retire mi propio dinero de mi propia cuenta? Porque usted les había dado acceso a esos fondos con un propósito específico, y luego retiró el dinero para evitar que cumplieran con sus obligaciones financieras. Señor Mendoza, ¿ha revisado usted la documentación que demuestra cómo obtuvieron acceso a mi cuenta? Por supuesto. Tengo aquí los papeles que usted firmó dándoles poder sobre sus finanzas. ¿Y ha leído la letra pequeña de esos documentos? Hubo una pausa. ¿A qué se refiere? Me refiero a la cláusula que claramente establece que el poder otorgado es únicamente para emergencias médicas o situaciones de incapacidad, no para compras de bienes raíces de lujo. La pausa se hizo más larga. Era obvio que Gaspar no había leído completamente los documentos antes de amenazarme. Además, continué, ¿está usted al tanto de la grabación telefónica donde su clienta admite haber tomado mi dinero sin mi consentimiento real? ¿Qué grabación? La grabación donde Norma me llama específicamente para burlarse de mí por haber tomado mi dinero. Donde me dice textualmente que nunca más veré ese dinero y que ya no soy necesaria en sus vidas.
El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. Señor Mendoza, continué, creo que sería prudente que usted revise mejor este caso antes de proceder. Porque desde mi perspectiva, sus clientes son los únicos que han cometido fraude aquí. Yo necesito revisar algunos documentos adicionales, murmuró finalmente. Haga eso. Y cuando termine de revisarlos, tal vez quiera aconsejar a sus clientes que busquen una resolución más realista a su situación. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción que no había esperado. Pero también sabía que esto significaba que Hugo y Norma pronto se darían cuenta de que no tenían opciones legales. Eso los dejaría en una posición desesperada, y las personas desesperadas a veces toman decisiones aún peores. Esa tarde, Tadeo me llamó para confirmar lo que ya sospechaba. Gaspar me llamó, me dijo, y podía escuchar la diversión en su voz. Quería saber si yo tenía alguna información adicional sobre el caso. Le dije que efectivamente la tenía, y se la envié toda por correo electrónico. ¿Cómo reaccionó? Digamos que creo que va a aconsejar a sus clientes que busquen una estrategia diferente. Esa noche, mientras cenaba sola, reflexioné sobre lo que había aprendido en los últimos días. Mi hijo no solo había sido capaz de traicionarme, sino que cuando se enfrentó a las consecuencias de sus acciones, su primera reacción había sido atacarme aún más. Pero también me di cuenta de algo más. Esta experiencia me estaba enseñando tanto sobre mí misma como sobre él. Estaba descubriendo una fortaleza que no sabía que tenía, una capacidad de mantenerme firme en mis principios incluso cuando dolía más de lo que creía posible. El teléfono sonó justo antes de irme a dormir. Era Hugo, pero esta vez su voz sonaba completamente diferente. Mamá, me dijo, y pude escuchar que había estado llorando. ¿Podemos hablar? Por supuesto que podemos hablar, Hugo, le respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo a través del teléfono. ¿Dónde quieres que nos veamos? ¿Podrías venir a nuestro apartamento? Norma no se siente bien para salir, y creo que necesitamos hablar los tres juntos. Era la primera vez en meses que me invitaba a su casa, y la ironía de la situación no se me escapó. Cuando tenían mi dinero, yo no era bienvenida. Ahora que lo habían perdido, de repente querían que fuera a visitarlos. Está bien, le dije. Estaré ahí en 1 hora. El viaje en taxi hasta su apartamento me dio tiempo para prepararme emocionalmente para lo que iba a encontrar. No sabía si iban a estar furiosos, desesperados, arrepentidos, o alguna combinación de todas esas emociones. Lo que sí sabía era que esta conversación sería crucial para determinar si todavía había alguna posibilidad de salvar nuestra relación familiar. Cuando llegué a su edificio, noté inmediatamente que algo había cambiado. El portero que normalmente me saludaba con una sonrisa amable evitó hacer contacto visual conmigo. Era obvio que Hugo y Norma habían estado hablando con los vecinos sobre su situación, probablemente culpándome por sus problemas. Subí en el ascensor hasta el 6º piso, y cuando Hugo abrió la puerta, me quedé sin aliento por lo que vi. Mi hijo, que siempre había sido tan cuidadoso con su apariencia, tenía ojeras profundas, la barba sin afeitar, y llevaba una camiseta arrugada que parecía no haberse cambiado en días. «Hola, mamá», me dijo, y su voz sonaba como la de un niño perdido. El apartamento estaba en un estado deplorable. Había cajas por todas partes, como si estuvieran empacando, pero también había papeles esparcidos sobre cada superficie disponible. En la mesa del comedor podía ver documentos legales, extractos bancarios, y lo que parecían ser folletos de apartamentos más baratos. Norma estaba sentada en el sofá, y cuando me vio entrar, no se levantó para saludarme. Llevaba una bata color violeta que había visto mejores días, y su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Obviamente había estado llorando. «Siéntate, mamá», me dijo Hugo, señalando una silla frente al sofá. «Tenemos que hablar sobre lo que ha pasado». Me senté cuidadosamente, esperando a que uno de ellos hablara primero. El silencio se extendió durante varios minutos, hasta que finalmente Norma rompió el hielo. «El abogado nos dijo que no tenemos ningún caso contra ti», me dijo sin mirarme directamente. «Dice que técnicamente tú tenías derecho a recuperar tu dinero». «Técnicamente», repetí. «Eso significa que moralmente creen que estaba mal». Hugo se sentó pesadamente en el sofá junto a Norma. «Mamá,
Nosotros pensamos que ese dinero era... Bueno, pensamos que era para nosotros. ¿Basados en qué? Tú nos diste acceso a la cuenta. Pensamos que eso significaba que confiabas en nosotros para tomar decisiones sobre cómo usarlo. Hugo, yo les di acceso para emergencias. Si yo me enfermaba, si tenía un accidente, si necesitaba ayuda médica. No para que compraran casas de playa. Norma finalmente me miró directamente. Pero nosotros pensamos que tú querrías que fuéramos felices. Pensamos que querrías que tuviéramos una vida mejor. A costa de dejarme sin nada. Tú tienes tu casa, tienes tu pensión, argumentó Norma, aunque su voz había perdido toda la arrogancia que había tenido en la llamada telefónica de la semana anterior. Norma, ¿tú recuerdas la conversación que tuvimos por teléfono hace una semana? Ella se encogió visiblemente. Yo estaba enojada. Estaba emocionada por la casa y... dije cosas que no debería haber dicho. Cosas como que nunca más vería mi dinero. Cosas como que ya no era necesaria en sus vidas. Cosas como que me hiciera a un lado porque pertenezco al pasado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Norma. Lo siento mucho. Yo no quería decir esas cosas. Pero las dijiste. Y Hugo estaba de acuerdo contigo. Hugo se cubrió la cara con las manos. Mamá, yo nunca estuve completamente de acuerdo. Pero Norma estaba tan emocionada con la casa, y ella decía que tú tenías más dinero del que necesitabas, y yo quería hacerla feliz. Incluso si eso significaba lastimarme a mí. Yo no sabía que te íbamos a lastimar, exclamó Hugo, levantando la voz por primera vez. Pensé que estarías contenta de que pudiéramos tener una vida mejor. Hugo, ¿alguna vez me preguntaste si estaba contenta? ¿Alguna vez me preguntaste qué pensaba sobre qué tomaran todos mis ahorros? El silencio que siguió fue su respuesta. ¿Y ahora qué va a pasar?, les pregunté. ¿Cuáles son sus planes? Norma se sonó la nariz con un pañuelo arrugado. Perdimos el enganche de la casa. $50,000. Y el dueño de este apartamento ya alquiló nuestro lugar a otra persona porque pensaba que nos íbamos a mudar. Eso significa que van a quedarse sin hogar. Tenemos hasta el final del mes para encontrar algo, dijo Hugo. Pero con nuestro crédito arruinado por lo que pasó con el banco, va a ser muy difícil encontrar un lugar decente. ¿Y el trabajo? Mi jefe se enteró de lo que pasó, continuó Hugo con voz quebrada. Dice que no puede tener empleados con problemas legales pendientes. Me suspendió sin sueldo hasta que se resuelva la situación. ¿Qué situación? El abogado les dijo que no tenían caso. Sí, pero el banco reportó el incidente a las autoridades como posible fraude. Hasta que se cierre oficialmente la investigación, técnicamente tengo problemas legales pendientes. Norma se acurrucó más en el sofá. Mi trabajo en la boutique también está en riesgo. La dueña dice que no puede arriesgarse a tener empleados con reputaciones cuestionables. Punto. Miré alrededor del apartamento nuevamente, notando detalles que antes se me habían escapado. Los muebles caros que habían comprado el año anterior, la televisión gigante, las obras de arte en las paredes. Todo comprado con dinero que pensaban que tendrían para siempre. ¿Han pensado en vender algunas de sus cosas?, les pregunté. Hugo siguió mi mirada. Ya empezamos. Esas cajas están llenas de cosas que vamos a tratar de vender. Pero no va a ser suficiente para cubrir todas nuestras deudas. ¿Cuánto deben? Además del enganche que perdimos, tenemos deudas de tarjetas de crédito por unos $30,000. Y ahora con los gastos del abogado. Su voz se desvaneció. Gaspar les cobró por el caso que no tenían. $5,000 por adelantado, murmuró Norma. Dinero que ya no podemos recuperar. La ironía era brutal. En su desesperación por recuperar mi dinero, habían perdido aún más dinero en honorarios legales inútiles. ¿Y qué esperan que haga yo?, les pregunté directamente. Hugo y Norma se miraron entre ellos. Claramente habían practicado esta parte de la conversación. Mamá, comenzó Hugo, sabemos que cometimos errores terribles. Sabemos que te lastimamos de maneras imperdonables. Pero tú eres nuestra única familia. No tenemos a nadie más a quien recurrir. Están pidiendo que los perdone. Estamos pidiendo que nos des una segunda oportunidad,
dijo Norma con voz temblorosa. Estamos pidiendo que nos ayudes a salir de este hoyo en el que nos metimos. Ayuda financiera. Cualquier tipo de ayuda, respondió Hugo desesperadamente. Un lugar donde quedarnos mientras encontramos trabajo. Un préstamo pequeño para pagar las deudas más urgentes. Lo que sea, mamá. Estamos desesperados. Los miré a ambos. Estas dos personas que una semana antes me habían dicho que ya no me necesitaban, que ya había cumplido mi función, que pertenecía al pasado. Ahora estaban suplicándome que fuera su salvación. ¿Entienden ustedes por qué hice lo que hice?, les pregunté. Para castigarnos, respondió Norma con resentimiento residual en su voz. No, Norma. Para enseñarles. ¿Enseñarnos qué? Que las acciones tienen consecuencias. Que no pueden tratar a las personas como si fueran descartables y esperar que esas mismas personas los salven cuando las necesitan. Hugo asintió lentamente. Lo entendemos, mamá. Entendemos que fuimos terriblemente egoístas. ¿Lo entienden realmente? ¿O solo están diciendo lo que creen que quiero escuchar porque necesitan mi ayuda? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada sobre sus cabezas. Era el momento de la verdad, el momento que determinaría si realmente habían aprendido algo de esta experiencia o si simplemente estaban tratando de manipularme nuevamente. Mamá, dijo Hugo finalmente, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hicimos. Sé que probablemente nunca puedas perdonarnos completamente. Pero si nos das una oportunidad de demostrarte que hemos cambiado, te prometo que nunca más te daremos razones para dudar de nosotros. Miré los ojos de mi hijo, buscando alguna señal de sinceridad genuina. Lo que vi fue dolor, arrepentimiento, y algo que podría haber sido sabiduría naciente. Hugo, Norma, les dije finalmente, voy a hacer algo por ustedes. Pero no va a ser lo que esperan. ¿Qué quieres decir con que no va a ser lo que esperamos?, preguntó Norma, y pude ver el miedo en sus ojos. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana del apartamento, que daba a la calle donde había jugado Hugo cuando era niño. Durante unos momentos, me quedé en silencio, organizando mis pensamientos para lo que sabía sería la conversación más importante de nuestras vidas. Van a venir a vivir conmigo, les dije finalmente, sin voltearme a mirarlos. Pero no como invitados. Van a venir como personas que necesitan aprender a vivir de nuevo. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Hugo con cautela. Me volteé para enfrentarlos. Significa que si aceptan mi ayuda, van a vivir según mis reglas. Van a aprender lo que significa ganarse cada cosa que tienen. Van a entender el valor real del dinero y del trabajo. Norma y Hugo se miraron entre ellos, claramente confundidos. Mamá, dijo Hugo lentamente, estamos agradecidos por cualquier ayuda que puedas darnos, pero no entiendo exactamente qué estás proponiendo. Es simple, les expliqué, volviendo a sentarme. Pueden mudarse a mi casa mañana mismo. Tengo espacio suficiente. Pero van a trabajar para ganar su lugar ahí. Van a cocinar, limpiar, mantener el jardín, hacer las reparaciones que la casa necesita. Y van a buscar trabajo, cualquier trabajo, no importa cuán humilde sea. ¿Trabajo como qué?, preguntó Norma con una expresión que sugería que la idea no le agradaba. El trabajo que puedan conseguir. Limpieza, ventas, construcción, lo que sea. No pueden ser selectivos cuando están en esta situación. Pero mamá, protestó Hugo, yo soy ingeniero. Tengo un título universitario. Y yo pagué por ese título universitario, le recordé. Pero aparentemente no te enseñó nada sobre gratitud o responsabilidad. Así que ahora vas a aprender esas lecciones de la manera difícil. Norma se retorció en el sofá. ¿Y qué pasa con nuestras deudas? Con los problemas legales. Esas son sus responsabilidades. Yo no voy a pagar sus deudas. Ustedes las crearon, ustedes las van a resolver. Pero les voy a dar un techo y comida mientras trabajan para solucionarlo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Hugo. Por el tiempo que sea necesario para que aprendan lo que necesitan aprender. ¿Y cómo vamos a saber cuándo hemos aprendido lo suficiente? Lo van a saber, les dije con una sonrisa pequeña. Créanme, lo van a saber. Hugo y Norma se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando mi propuesta. Podía ver el conflicto en sus caras.
Por un lado, necesitaban desesperadamente mi ayuda. Por el otro, mi oferta no era exactamente la salvación fácil que habían esperado. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Norma finalmente. Entonces no aceptan, les respondí con tranquilidad. Ustedes son adultos. Pueden tomar sus propias decisiones. Pero esta es la única ayuda que estoy dispuesta a ofrecer. ¿No hay otra opción? ¿No podría simplemente prestarnos algo de dinero para salir de este problema? Norma, el dinero no va a resolver este problema. El dinero es lo que los metió en este problema en primer lugar. Lo que ustedes necesitan no es más dinero, es aprender a vivir de manera diferente. Hugo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Mamá, esto es una especie de castigo. No, Hugo, esto es una oportunidad. La oportunidad de descubrir quiénes son realmente cuando no tienen dinero fácil en lo cual apoyarse. ¿Y si fracasamos? Si no podemos hacerlo. Entonces fracasan. Pero al menos habrán intentado algo diferente a simplemente esperar que alguien más resuelva sus problemas. Norma comenzó a llorar nuevamente. Esto es muy difícil, Berenice. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir así. Lo sé, le dije con más gentileza. Y por eso necesitan aprenderlo. Porque la vida no siempre va a ser fácil, y necesitan saber cómo sobrevivir cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Podrías darnos tiempo para pensarlo?, preguntó Hugo. Por supuesto. Pero no mucho tiempo. Según me dijeron, tienen hasta el final del mes para salir de este apartamento. Eso les da una semana para decidir. Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta, me volteé para mirarlos una vez más. Hay algo más que necesitan saber, les dije. Esto no va a ser solo sobre aprender a trabajar duro. También va a ser sobre aprender a tratarse mutuamente con respeto. No va a haber más gritos, no va a haber más culparse el uno al otro, no va a haber más tratar de manipular las situaciones para obtener lo que quieren. ¿Qué quieres decir?, preguntó Norma. Quiero decir que van a aprender a comunicarse como adultos responsables. Van a aprender a resolver problemas juntos en lugar de buscar a quién culpar. Y van a aprender que el respeto se gana, no se exige. Hugo asintió lentamente. Entendemos. ¿Realmente entienden? ¿O solo están diciendo que entienden? Realmente entendemos, dijo con más convicción. Al menos, estamos dispuestos a intentar entender. Esa es una respuesta más honesta, le dije. Porque nadie entiende realmente hasta que ha vivido la experiencia. Salí del apartamento sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. No sabía si Hugo y Norma aceptarían mi propuesta, y tampoco sabía si serían capaces de cumplir con lo que les estaba pidiendo. Pero sabía que esta era su única oportunidad real de cambiar. Durante el viaje de regreso a casa, reflexioné sobre la conversación que acababa de tener. Había visto algo en los ojos de Hugo que no había visto en mucho tiempo: humildad genuina. Y aunque Norma todavía parecía resistirse a la idea de trabajar duro, también había visto miedo real en sus ojos, el tipo de miedo que a veces es necesario para motivar un cambio verdadero. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi teléfono sonó. Era Sofía, que había estado preocupada por cómo había ido la reunión. ¿Cómo estuvo?, me preguntó inmediatamente. Le conté toda la conversación, incluyendo la propuesta que les había hecho. Sofía escuchó en silencio hasta que terminé. Berenice, me dijo finalmente, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Vivir con ellos después de todo lo que ha pasado va a ser muy difícil para ti también. Lo sé, le respondí. Pero siento que es lo que mi esposo habría querido que hiciera. No solo proteger el dinero que trabajamos tan duro para ahorrar, sino usar esa protección para enseñar algo valioso. ¿Y si no cambian? Si simplemente se aprovechan de tu bondad otra vez. Entonces al menos sabré que lo intenté. Y ellos sabrán que tuvieron una oportunidad que desperdiciaron. Eres más fuerte que yo, me dijo Sofía. No estoy segura de que podría hacer lo que estás haciendo. Hace una semana, yo tampoco estaba segura de que podría hacerlo. Pero a veces descubres fortalezas que no sabías que tenías. 2 días después, el miércoles por la mañana, Hugo me llamó. Mamá, me dijo, hemos estado hablando sobre tu propuesta. Queremos aceptarla. ¿Están seguros?
Entienden completamente lo que están aceptando. Entendemos que va a ser difícil. Entendemos que vamos a tener que cambiar completamente la manera en que vivimos. Pero también entendemos que no tenemos otra opción real. Hugo, no quiero que vengan a mi casa porque no tienen otra opción. Quiero que vengan porque realmente quieren cambiar. Hubo una pausa larga. Mamá, honestamente, no estoy seguro de que realmente queramos cambiar todavía. Pero estamos dispuestos a intentarlo. Y esperamos que, en el proceso, lleguemos a querer realmente ser mejores personas. Su honestidad me sorprendió y me dio más esperanza que cualquier promesa grandiosa que pudiera haber hecho. Está bien, le dije. Pueden mudarse el viernes. Pero recuerden, una vez que entren por mi puerta, las reglas que establecí van a aplicar inmediatamente. Entendemos. Y Hugo, agregué, hay una cosa más. ¿Qué? Cuando vengan a vivir conmigo, van a descubrir cosas sobre mí que nunca supieron. Van a entender exactamente lo que sacrifiqué para criarlos, y van a entender también que no soy la mujer indefensa que pensaban que era. ¿Qué quieres decir? Ya lo verán, le dije. Ya lo verán. El viernes por la mañana, Hugo y Norma llegaron a mi casa con 3 maletas y una caja de cartón. Era todo lo que les quedaba después de vender la mayoría de sus pertenencias. Cuando abrí la puerta para recibirlos, pude ver en sus caras una mezcla de gratitud, nerviosismo y resignación que me partió el corazón. Bienvenidos, les dije simplemente, haciéndolos pasar. Su habitación está en el 2º piso, la que era de Hugo cuando era niño. Mientras subían con sus pocas pertenencias, fui a la cocina y saqué de mi cartera un sobre que había estado guardando para este momento. Era hora de mostrarles la segunda sorpresa que había estado preparando durante toda esta experiencia. Cuando bajaron, los encontré sentados en la sala, mirando alrededor como si vieran la casa por primera vez. Y en cierto sentido, era cierto. Esta vez no venían como visitantes privilegiados, sino como personas que habían perdido todo y necesitaban empezar de nuevo. Antes de que empecemos con las reglas de la casa, les dije, hay algo que necesito mostrarles. Saqué el sobre y lo puse sobre la mesa de centro. Hugo, ¿reconoces la letra de este sobre? Hugo se inclinó para verlo mejor, y su cara se puso pálida inmediatamente. Es la letra de papá. Así es. Tu padre me dejó esta carta para que la abriera si alguna vez me encontraba en una situación desesperada. La abrí la semana pasada, después de que Norma me llamara para humillarme. Norma se retorció incómodamente en el sofá. ¿Qué decía la carta? Decía muchas cosas, pero lo más importante es lo que venía con la carta. Les mostré los documentos que había encontrado, las escrituras de las propiedades, los estados de cuenta de la cuenta bancaria secreta, toda la evidencia de la riqueza que mi esposo había estado acumulando durante años. Hugo tomó los papeles con manos temblorosas. Mamá, estos números. Esto es real. Completamente real. Tu padre me dejó más de $5 millones en propiedades y ahorros. Los 500,000 que ustedes tomaron eran solo una pequeña parte de lo que realmente tengo. Norma se cubrió la cara con las manos. Oh, Dios mío. Nosotros pensamos que te habíamos dejado sin nada. Y yo dejé que lo pensaran, les dije, porque necesitaban entender lo que se siente perder todo. Hugo me miró con ojos llenos de lágrimas. Mamá, todo este tiempo tú podrías haber resuelto nuestros problemas con una fracción de este dinero. Sí, podría haberlo hecho. Pero eso no habría resuelto el problema real. ¿Cuál problema real? El problema de que ustedes se habían convertido en personas que podían traicionar a alguien que los amaba, y luego culpar a esa misma persona cuando enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Me senté frente a ellos, con el corazón latiendo fuertemente. Era el momento de la revelación más importante. Pero hay algo más que necesitan saber, continué. Esta carta no solo hablaba de dinero. También contenía instrucciones específicas sobre qué hacer si alguna vez ustedes me traicionaban. Hugo se enderezó en el sofá. ¿Qué tipo de instrucciones? Tu padre sabía que habías crecido con privilegios que él nunca tuvo. Sabía que yo te había dado todo sin hacer que te lo ganaras realmente. Y él temía que eso te convertiría en alguien que creería que merece las cosas sin trabajar por ellas. Saqué otra hoja del sobre, una que no les había mostrado antes.
Esta parte de la carta dice: si nuestro hijo alguna vez le falta el respeto a su madre o trata de aprovecharse de su bondad, no le des dinero. Enséñale lo que significa ganarse cada peso. Solo cuando haya aprendido el valor real del trabajo y del sacrificio, solo entonces estará listo para manejar una herencia verdadera. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Hugo. Papá sabía que esto podría pasar. Tu padre era un hombre muy sabio. Sabía que el dinero puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de si la persona está preparada para manejarlo responsablemente. Norma finalmente habló, con voz quebrada. Eso significa que esta prueba, que todo lo que ha pasado, era planeado. No exactamente planeado, les expliqué. Pero tu padre me dio las herramientas para convertir una traición en una lección. Me dio la manera de salvarlos de ustedes mismos. Hugo se levantó y comenzó a caminar por la sala. No puedo creer que papá predijera exactamente lo que iba a pasar. No predijo exactamente lo que iba a pasar. Pero entendía la naturaleza humana lo suficiente para saber que las personas necesitan ganar su lugar en el mundo, no que se los regalen. Me levanté y fui hacia la ventana, la misma ventana donde había estado parada cuando decidí no reaccionar con furia a la llamada cruel de Norma. Durante estas semanas, he estado observándolos. Continué. He estado esperando a ver si realmente podían cambiar, o si simplemente estaban actuando porque necesitaban mi ayuda. ¿Y qué conclusión sacaste?, preguntó Hugo con voz temblorosa. Que todavía hay esperanza para ustedes. He visto humildad real en tus ojos, Hugo. He visto a Norma enfrentar consecuencias reales por primera vez en su vida. He visto que pueden trabajar juntos cuando no tienen otra opción. Me volteé para mirarlos directamente. Pero también he visto que todavía les queda mucho por aprender. ¿Qué más necesitamos aprender?, preguntó Norma. Necesitan aprender que el amor no es algo que se puede dar por sentado. Necesitan aprender que las relaciones requieren trabajo constante, respeto mutuo y gratitud genuina. Necesitan aprender que tener dinero no los hace mejores que las personas que no lo tienen. Hugo se acercó a mí y, por primera vez en meses, me abrazó como solía hacerlo cuando era niño. Mamá, siento mucho todo lo que te hicimos pasar. Siento haber sido tan ciego, tan egoísta. Yo también lo siento, murmuró Norma desde el sofá. Siento haber dicho esas cosas horribles. Siento haber pensado que podíamos tratarte como si fueras descartable. Los abracé a ambos, sintiendo como algo que se había roto en mi corazón comenzaba a sanarse lentamente. Pero esto no termina aquí, les dije firmemente. El hecho de que ahora sepan que tengo dinero no cambia nada sobre las reglas que establecí. Todavía van a vivir aquí como personas que necesitan ganarse su lugar. Todavía van a trabajar, van a aprender, van a crecer. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Hugo. Hasta que estén listos para manejar una herencia real. Hasta que puedan demostrarme que no van a repetir los errores que cometieron. ¿Y cómo vamos a demostrar eso? Sonreí, recordando las palabras exactas que mi esposo había escrito en su carta. Van a ayudar a otras personas que estén pasando por lo que ustedes acaban de pasar. Van a usar su experiencia para enseñar a otros sobre las consecuencias de tomar decisiones egoístas. Van a convertir su dolor en sabiduría que puedan compartir. Hugo y Norma se miraron entre ellos, y vi algo en sus ojos que no había visto antes: determinación real. ¿Cómo podemos hacer eso?, preguntó Norma. Ya lo descubriremos juntos, les dije. Pero primero, necesitan terminar de aprender sus propias lecciones. Esa noche, mientras cenábamos juntos por primera vez en meses, Hugo me hizo una pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿alguna vez vas a poder perdonarnos completamente? Hugo, le respondí, tomando su mano a través de la mesa, ya los perdoné. Los perdoné antes de que ustedes siquiera se dieran cuenta de que necesitaban perdón. ¿Cómo pudiste hacer eso? Porque ese es el tipo de amor que tu padre me enseñó. El tipo de amor que no solo perdona, sino que encuentra maneras de convertir el dolor en crecimiento. Norma se limpió las lágrimas con su servilleta. Berenice, ¿crees que algún día podremos tener el tipo de relación que tú y tu esposo tenían? Creo que pueden tener algo aún mejor, les dije. Porque ustedes van a construir su relación con una base de lecciones aprendidas de la manera difícil. Van a valorar lo que tienen porque saben lo que se siente perderlo todo.
6 meses después, Hugo encontró un trabajo en una empresa de construcción. No era ingeniería, pero era trabajo honesto que lo hacía sentirse orgulloso al final de cada día. Norma comenzó a trabajar en un centro comunitario, ayudando a familias en crisis financiera. Un año después, cuando finalmente les mostré toda la extensión de la herencia que su padre les había dejado, no reaccionaron con la codicia ciega que había temido. En lugar de eso, me preguntaron cómo podían usar ese dinero para ayudar a otras familias que estuvieran pasando por las mismas dificultades que ellos habían enfrentado. Ese día, supe que la lección había sido aprendida completamente. No los salvé con dinero. Los salvé enseñándoles a salvarse a sí mismos.